A partir de esta época se comienza a ver una desmovilización de los jóvenes. Hasta la actualidad, en donde en muchas partes de América y lamentablemente en Venezuela también, precisamente lo que fue la avanzada de los movimientos progresistas que fueron las universidades, se fueron transformando progresivamente en los sitios más conservadores y los jóvenes universitarios los más alejados de la realidad. Eso no fue al azar, eso fue algo sistemático. ¿Cuál es la novedad con respecto a Venezuela? La novedad con respecto a Venezuela es que todas esas técnicas que se utilizaban desde el punto de vista comercial y para banalizar la mente de los jóvenes, comenzó a utilizarse sistemáticamente para generar miedo. Miedo, vas a perder los hijos, vas a perder tus propiedades, el gobierno te va a quitar todo, lo que viene es terrible, tienes que prepararte. Entonces genera primero muchísimo miedo, expectativa, y después comienza a acusar al gobierno de una serie de injusticias. Y cuando eso ocurre, las personas comienzan a sentir entonces rabia, indignación. Si esto se mantiene durante mucho tiempo, esa indignación se transforma en odio. Yo tuve ayer una experiencia de odio, así pequeñita. Yo venía en una camioneta de Radio Nacional, y cuando estábamos pasando por Altamira, una señora se pone al lado del carro y comienza a insultar. Solo por ser de Radio Nacional la camioneta. Y entonces el chofer, Jairo, de paso un chofer extraordinario, le bajó el vidrio para ver qué pasaba, y la tipa empezaba, chavista, chavista, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una señora en un carrote se pare en medio de la calle a gritar a todos los demás? Porque tiene odio. Y ese odio no nació en forma espontánea. Ese odio es producto de todo un proceso de colonización mental, de trabajo mental con técnicas específicas. Eso sería entonces parte de los delitos de los que está hablando la fiscal general. Por supuesto. Profesor, en el barrio Robles, desde el estado Zulia, ¿cuál es el canal que más manipula a los televidentes? Pregunta. Marina Márquez, desde Coche, en Caracas, ¿cómo ve el hecho de que canales privados no pongan en su programación los logros del gobierno? Esas son preguntas válidas. ¿Cuál es el canal que más manipula a los televidentes según su opinión? Sí, según mi opinión es Globovisión. O sea, yo creo que Globovisión, que hay otros canales que tienden a ser un poco más equilibrados, pero Globovisión, toda su programación, por lo menos la que yo he visto, yo tampoco soy que veo todo el día televisión, la veo muy tendenciosa, ¿no? Venezolana de Televisión hace lo mismo para el otro lado, pero los valores que influyen son completamente diferentes. ¿Cuáles son los valores de Venezolana de Televisión y los de Globovisión en contraposición? Primero, con respecto al presente y al futuro, Venezolana de Televisión destaca las cosas positivas del país, no solamente del gobierno, sino del país. Hace mucho énfasis en eso y crea mucha esperanza. Y eso es poderosísimo para el ser humano. En Globovisión, la tendencia que yo veo es a criticar la situación venezolana, destaca fundamentalmente los hechos negativos, como dice ahí uno de las personas que llamó, los hechos positivos los minimiza o no los pasa, magnifica los hechos negativos, y eso genera una sensación de que el país está como a punto de desbordarse. Que se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos literalmente. Y decían eso mucho en Globovisión. En un momento, no sé si se acuerda usted, cuando el problema con el viaducto, que se decía que el país se estaba cayendo a pedazos, una situación catastrófica. Ese es el término. El término es catastrofismo. Entonces, se te dice que no solamente estamos en una situación terrible, sino que eso se va a profundizar y cada vez se va a incrementar. Eso genera muchísima angustia en las personas. Entonces, desde ese punto de vista, una persona que esté permanentemente viendo Globovisión no solamente tiene una visión muy sesgada de la realidad, sino que tiene mucha angustia, muchísima preocupación. Yo creo que es fácil detectar qué tipo de televisión ve una persona si le pregunta simplemente ¿cómo estás? Si la persona dice qué horrible en esta situación, seguro que está viendo Globovisión o algo parecido.
Y si dice que mira, estoy bien así, debe tener fuentes de información diferentes. ¿Qué pasa con los canales como Venevisión y Televen? Hemos visto que tienen una campaña permanente de decir que ellos son imparciales, veraces, oportunos, etcétera, etcétera. Dicen que tienen o difunden información equilibrada. Pero nosotros hemos podido observar algunos programas, repito, de variedades, novelas, a través de las cuales, tal como usted lo había dicho en la primera parte del programa, también se ideologiza, también se programa. Este tipo de canales no estarían haciendo incluso hasta más daño que Globovisión, porque el que ve Globovisión sabe a qué se va a enfrentar, pero el que ve tal vez un canal de variedades y donde le meten a través del inconsciente tantas, digamos, televisión basura, por decirlo de alguna manera, no se está exponiendo de una manera peor. Claro, yo creo que para utilizar calificativo hay que decir en comparación con. Entonces, en comparación con Globovisión, Venevisión es equilibrado, si lo comparamos con Globovisión. Si lo comparamos con un ideal de lo que debería ser una televisora, entonces no sería equilibrado. Pero si yo tengo a escoger en equilibrio, yo diría que Venevisión es más equilibrado que Globovisión. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, la persona cuando prende el canal de Globovisión sabe a qué se enfrenta. Cuando está viendo telenovelas o variedades, no se da cuenta de que está siendo ideologizada. Le quisiera consultar sobre las propuestas que ha efectuado la fiscal general en este proyecto de ley especial contra los delitos mediáticos que ha presentado ante la Asamblea Nacional. Ella decía que había que crear una fórmula que brinde protección a los periodistas frente a los patronos que les obliguen a decir cosas de las cuales no han tenido constancia, que no les consta, o que no han ocurrido. ¿Por qué en nuestro país es necesario que ese tipo de cosas ocurran? Es decir, ¿por qué hay que crear una ley en nuestro país que genere este tipo de límites? Es que la ley ocurre después del delito. Cuando, como estaban diciendo ahí, antes no había delitos financieros, cuando ocurren los delitos financieros, tienen que aparecer las leyes que controlen el delito financiero. Pero es lo mismo, los periodistas tenían más libertad que en la actualidad. Pero eso no está ocurriendo solamente en Venezuela, eso ocurre en todos los sitios donde yo vivo, donde la línea editorial del canal, que va a representar los intereses económicos de la empresa o intereses políticos de la empresa, es la que le impone a los periodistas qué es lo que debe decir y lo que no. Y por intentar frenar ese ejercicio abusivo de la libertad de expresión de la que hablaba la fiscal, no habrá o no faltará el que diga que ella es una censuradora, que está intentando silenciarse a los medios de comunicación a través de la fiscalía y a través de es decir, van a decir que el Ministerio Público es un brazo del Ejecutivo Nacional para tratar de silenciar a los medios. Claro. Es que yo no creo que haya ninguna conducta del gobierno, ninguna, que genere algún comentario positivo en televisoras como Globovisión. Profesor, se nos acabó el tiempo.